A esta hora, Jorge Alberto Feijóo, reconocido sociólogo. Jorge Alberto, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Ha habido mucha apatía, me parece, en este proceso electoral. Es que vamos a las urnas a cada rato. Buenas noches, Cristian. Buenas noches, María José. María del Carmen. María del Carmen, discúlpame. Sí, hay una gran apatía. Yo creo que el desgaste, la sensación de la gente de la política cada vez crece más, lo cual es una pena. Creo que no es un elemento aislado. Yo creo que en este punto es necesario ver el panorama global, la imagen grande, creo yo, y ahí vivimos tiempos turbulentos, creo yo. Esto se asemeja en varios aspectos a lo que vivimos en el siglo pasado, creo yo, a inicios del siglo pasado, donde todavía se terminan de asentar, hay ciertos movimientos políticos, tendencias políticas que entran en disputa cada vez mucho más sesgada y zanjada. Entonces, está movido el asunto. Fatiga electoral, decía alguien. Yo creo que tiene la razón. Sí, totalmente. Yo creo que en el último tiempo hemos vivido varios procesos y yo creo que todavía están muchos por vivirse. Vivimos elecciones anticipadas, vivimos referéndums en varias instancias. Lenin lo hizo, también lo hace Noboa. Estamos por definir en siguiente instancia qué va a pasar con esta constituyente que algunos de los candidatos están mencionando, con lo cual yo creo que esto todavía está. Hay un hartazgo empezando. Entonces. Total, el hartazgo. ¿Hubiera preferido entonces los ciudadanos que esto terminara en primera vuelta? Yo creo que hay una preferencia ciudadana al respecto y también hay un encuadre, un encuadramiento de esto por parte de los candidatos. Creo que vendría bien en una posibilidad de también darle ya una perspectiva al gobierno, es decir, veníamos de un gobierno que está únicamente cerrando los 18 meses del periodo anterior, con lo cual sí sería bueno también sentir eso, pero creo que para los ciudadanos este hartazgo viene por otros espacios y es, yo creo que las demandas inconclusas de la ciudadanía, el tema de la seguridad. Si analizamos el último debate que más o menos que es de elección de Noboa, que termina ganando el presidente Noboa, había ya un desgaste justamente del tema de la seguridad, el tema de la economía, el tema de la migración, temas muy repulsivos, luchas sociales que han ido siendo recortadas. Entonces yo creo que hay un reajuste del espectro ideológico, no solo de la ciudadanía acá en Ecuador, sino a nivel global. Creo que estamos redefiniendo hacia dónde queremos ir, en retrospectiva de las ideas que se han venido sedimentando en este inicio de siglo. Según un estudio decía que el 80% de la gente preferiría que esto termine ya en una sola vuelta. Total. Que no haya segunda vuelta. Total, y yo creo que eso se manifiesta y los candidatos lo leyeron bien porque no fue una idea plantada desde un inicio, ¿ya? Se vio un giro en el momento en que cada vez esta apatía, además escuchaba ahorita que hablaban con Arturo en tema de los candidatos. Para mí la conclusión del debate es que lamentablemente no tenemos políticos. ¿Cuál debate? Claro, podríamos decir, debate. Exacto. Es que eso de debate no tuvo nada. Pero ojo, lamentablemente tenemos que manejarnos con los conceptos oficiales y para nuestro sistema político, para nuestro juego político, eso fue un debate. Pero eso también tiene que cambiar. Y tenemos que criticarlo. Ahora, porque hablábamos, no hay propuestas, lo decía María del Carmen hace un momento. Y lo que yo quería decir es que efectivamente no hay políticos por vocación y habían 16 candidatos, ¿ya? Y tuvimos vicepresidencial también y tuvimos eso también tiene que cambiar. Entonces, 16 candidatos. Si nos preguntan, ¿estamos cansados de esto? Sí, lo que nos queda más o menos es la mofa, ¿ya? Que termina siendo más o menos la máscara de este sistema político desgastado. Está bien reírnos un poco, pero el país está atravesando una crisis enorme, gigantesca, de la cual no vamos a salir pronto. Para nada. Entonces yo creo que también es momento de tomar las cosas en serio. Totalmente de acuerdo, y lo que yo estoy diciendo no lo estoy diciendo como nos queda en virtud de es una salida, sino en el análisis. O sea, el análisis, lo que tenemos que ver es poco lo que podemos ver en las propuestas, poco lo que podemos ver en la capacidad prospectiva que tienen los candidatos para sacarnos de esta grave crisis. Yo no creo que es únicamente, podríamos ver en espacios diferentes parcelas de crisis, sino es una cuestión global, ¿no es cierto?, que no solo afecta al país, sino también afecta al mundo en un giro o, si podemos decir, una redistribución de los pesos y los poderes del tablero político. ¿Qué le conviene ahora a nuestro país? ¿Le conviene una continuidad de gobierno o un gobierno nuevo? Porque hay que recordar que lastimosamente eso también ha sido un problema en nuestro país. Va cambiando y va cambiando. No
hay un seguimiento, por ejemplo, de las acciones que se han hecho por determinado gobierno a largo plazo. No hay continuidad. No hay continuidad y esto tiene también un elemento aquí claro. Si nosotros analizamos desde el 2017 han sido elementos gubernamentales bastante convulsos en donde lo que nosotros podemos analizar de elementos de gobierno, es decir, los diferentes poderes del Estado que están agenciando específicamente el Ejecutivo no han tenido espacios de verdadera acción, digamos, de regla y normativa, ¿ya? Entonces, esta continuidad que nosotros estamos hablando también es un tanto endeble porque viene de un proceso endeble. Ahora, no nos olvidemos, como digo, de los otros poderes del Estado. Es decir, hablamos del Ejecutivo, que es quizás la parte más visible, la parte que más nos interesa, que estamos tratando de comprender, pero, en definitiva, ¿qué pasa con el Legislativo? ¿Ya? ¿Y qué pasa con los pesos, exactamente, con los pesos del Estado? ¿Ya? Sabemos que se tienen más o menos, estas rencillas se mantienen ahí, no hay una fuerza política que termine de imponerse. El presidente Lasso empezó con mayoría, luego se quiebra eso, terminan casi con el tema de las movilizaciones y los paros que hubo, casi cerrando faltaron 12 votos para que se cierre la muerte cruzada en ese momento, o para que exista la destitución por parte de la Asamblea, con lo cual en términos de gobernabilidad, no podemos hablar que la continuidad nos va a permitir gobernabilidad porque no la ha habido. Ahora, ¿qué tan bueno fue para el país que haya por primera vez una muerte cruzada, que se corte el mandato de Lasso, que tengamos este gobierno tan corto y que estemos nuevamente en elecciones? Eso es un tema bastante interesante de analizar y yo creo que en el juego político está visto, es un elemento, los actores pueden utilizar. Pero valió la pena. Sabemos que fue un muy mal gobierno, un terrible gobierno, pero valió la pena. Si me preguntas a mí, eran gobiernos, o ese gobierno particularmente era un gobierno que no gobernaba, ya se esperaba que tome muchas decisiones y no lo hacía. No hizo nada. Terminó perdiendo la coyuntura de la Asamblea y le costó caro. Ahora, pero fue una buena decisión. Si tú me preguntas a mí, no. Yo hubiera esperado que, como un demócrata que se hacía llamar el presidente Lasso, termine su mandato y que termine haciéndolo de la manera que tenía. ¿Y quién sabe que se arrepiente de no haberlo hecho? Yo creo que bastante porque en definitiva el juego político es ese, ¿ya? Ahora, también viene otra cuestión. Por el costo para el país, Jorge. Es que ese es el problema. Y no hablo solamente de cuánto cuesta hacer un proceso electoral. El costo simbólico que tiene el país ahora, el que nos tiene justamente en este hartazgo, en este hartazgo en el que no queremos necesariamente participar de la vida política, ¿ya? Ahora, esto, como digo, también tiene una intencionalidad una intencionalidad global de alguna manera, y con esto también cito de alguna manera lo que está pasando en Estados Unidos con Trump, lo que está pasando también en Alemania, y es una suerte de desideologización de la política en términos de que no es necesario ir mucho más allá en la política, sino mantenernos con las cuestiones claves, ¿ya? Y cuando eso sucede... ¿Y cuáles son esas cuestiones claves? Las cuestiones claves son más o menos el plano de los valores de la democracia y libertad, ¿ya? Poder trabajar, poder crear, poder generar riqueza, y que está bien, y esa riqueza de redistribuirla. Pero es lo que mencionaba de las luchas sociales anteriores. Lo que está pasando en Alemania, por ejemplo, con el tema del partido de extrema derecha, causa mucho revuelo, y esto no se vincula, no está aislado, sino que se vincula con lo que está pasando en Estados Unidos. En el rally que tuvieron en este partido la semana pasada, sale ya el controversial Elon Musk con su saludo nazi. En Alemania, si tú realizas el saludo nazi, te vas preso, ¿ya? Entonces, que salga en un rally de un partido que probablemente se va a sentar a la mesa a hacer coalición en estas elecciones de Alemania es bastante grave, ¿ya? Entonces, este hartazgo yo creo que tiene que ver un poco también con las generaciones nuevas, ¿no es cierto? Las nuevas generaciones no les interesa la ideologización ni no le dan la misma importancia, sino las luchas sociales, curiosamente. Y lo más curioso es que cuando se analizan las cifras de quienes votaron por esos candidatos, son justamente esas generaciones que al parecer defendían esas luchas sociales, ya no ideológicamente, izquierda, derecha, tradicionalmente, ahora, muro, etcétera. Ahora, Jorge, usted como sociólogo, ¿qué nos pasa a los ecuatorianos? ¿Qué nos pasa a los ecuatorianos? Tenemos tantas necesidades como país, todos nosotros como familias, vemos que el Ecuador lastimosamente no sale del hueco cada vez más grande en el que se encuentra. El Ecuador parece ser... Pero hay mucho desinterés también. Parece ser la muestra por excelencia de esta vieja imagen que se tiene de Latinoamérica, que es un barco a la deriva que no se termina de hundir y de alguna manera sigue a flote.
¿Qué es lo que pasa? Para mí hay varias razones. La línea que a mí me parece la más consecuente, la que trata de demostrar algo, es la incomprensión, en definitiva, del plano estatal. Es decir, el Estado, ¿qué es? ¿Para qué funciona? ¿Por qué está ahí? ¿Qué sirve? No únicamente se trata del gobierno, no únicamente se trata de las leyes, no únicamente se trata del legislativo. Control ciudadana, que es otro tema ahí en nuestra tradición política, el CNE, que es otro tema, pero nuestra tradición política latinoamericana tiene una predilección por el mesianismo, ¿ya? Y el mesianismo lamentablemente es una cuestión personal. Y el Estado moderno, no funciona a nivel personal. Si tú me preguntas a mí, para mí esa sería una clave, ¿ya?, que los políticos deberían ir entendiendo, ¿ya? No puede ser posible que nosotros sigamos teniendo una política en pleno siglo XXI totalmente personalizada, ¿ya?, en donde parecería que las cuestiones son de personas y no del Estado. Pero como tú dices, eso es un tema cultural también. Totalmente, pero es que la política no está desligada de lo cultural, y ahí es cuando digo, el Estado entendiéndose no únicamente como gobierno. Yo creo que esa es una de las principales. Nosotros operamos más o menos en el intersticio. Es como que justamente el Estado es del gobierno y terminamos diciendo, o los políticos terminan diciendo, y el Estado c'est moi. Eso es siglo XVI con Luis XIV en Francia, ¿ya? Entonces, si nos preguntamos el rezago que tenemos, es gravísimo. Segundo, nosotros somos una cultura, o más bien dicho, tenemos una cultura que no es tan, podríamos decir, académicamente rigurosa, que pretende ir un poquito más allá del consumo, digamos, hoy en día muy corto, dinámico, que no pretende de alguna manera sentar una perspectiva, como decía, una visión a largo plazo. Los índices de lectura de nuestro país son gravísimos, ¿ya? Nosotros leemos en un año medio libro, ¿ok? Chile lee 13 en un año. Nosotros como país necesitamos 26 años para leer lo que Chile lee en uno. Entonces, ahí te das cuenta también del rezago. Entonces, no son solamente los temas de la política formal, ¿ya?, sino también son los temas de la política como comprensión de cómo vivimos juntos en esto. Y una política que cada vez se ha ido ensuciando más y que a la gente cada vez le gusta menos. Totalmente. El juego, digamos, podríamos llamar la clase política, si pudiéramos definirla de alguna manera, deja mucho que desear. Pero total. Pero ahí, y hay que ser claros en eso, muchísimo. No hay elementos casi para rescatar, pero algo que yo insisto, y como decías, como sociólogo, tomando yo creo un poco de la sociología, no es que nosotros o que los políticos son una distorsión de la sociedad. Para mí, los políticos son una parte de una sociedad. Entonces, nosotros lo que deberíamos hacer es ver la calidad de política que tenemos. Yo no creo que esté muy desligada de la calidad de sociedad que tenemos también, en otros ámbitos, porque no solo es la política, el espacio que está movilizando la sociedad, sino es, como tú decías, es la familia, son las corporaciones, son el tránsito, la movilidad. ¿Cómo vamos a vivir juntos en planos de desarrollo? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo, más o menos? Pero de todas maneras, discúlpeme, María Carmen, cada vez que hay elecciones, como que todos tenemos esperanza de que las cosas pueden cambiar. Sí, total. Pero no pasa. No pasa, y yo creo que esa es la virtud quizás de la democracia en términos de participación. Yo creo que no debemos perder ese momento en el que el poder de alguna manera se ve abierto, ¿ya? A mí me parece muy importante recordar en este punto que la tercera vía siguió siendo el nulo, ¿ya? En un espacio totalmente polarizado, como analizaban hace un momento las cifras, en un espacio totalmente polarizado que hace mucho tiempo no se veía, la tercera vía sigue siendo el decir rechazo la forma en la que estamos jugando, y ni siquiera la forma, sino las personas que están ocupando el juego. ¿Ya? Con lo cual tenemos que de alguna manera como sociedad también regresar a ver y decir qué es lo que estamos haciendo como sociedad para que al ámbito político no lleguen justamente las visiones, las posturas que más allá de poder contender, porque la democracia también se trata de eso. Pero no nos volvemos muy que me importistas, porque por ejemplo veía esto que sacó Fundamedios de que más de 200 candidatos a la Asamblea Nacional tenían procesos penales pendientes. Y muchos de ellos, como candidatos, habían dicho, bueno, yo soy candidato, entonces se quedan en stand-by y ya, bueno, si gano, entonces eso obviamente voy a tener inmunidad, que en este punto sería impunidad.
Así de sencillo. Y la gente como que no le importa, o sea, no revisa, no se da cuenta que esas personas que ya tienen procesos penales, hay que ver también por qué, pues no van a ser buenos candidatos. ¿Qué van a hacer en la Asamblea Nacional si lo que tienen que hacer justamente es debatir la norma que va a regir para todos los ecuatorianos o fiscalizar a las instituciones del Estado? Es que la profesionalización de nuestro sistema político ha ido por el camino equivocado. Yo creo que la revisión de cuáles son las reglas con las que nosotros jugamos, por ejemplo, revisar qué está pasando con el sistema de partidos políticos, ¿ya? La inscripción de nuestros partidos es bastante irrisoria, no tiene mucho control y yo creo que ya es hora de revisar ese espacio. Más que nada porque justamente permite que se convierta en un juego no, digamos, muy fácil de jugar. ¿Ya? Y en un ámbito tan delicado como la política, que es la toma de decisiones, ¿ya? De la imposición de valores que nosotros queremos para nuestro futuro, tenga que ser más o menos improvisado. Y esto se da desde candidatos a legislativo como a candidatos de presidente, ¿ya? Entonces, esa sensibilidad obviamente que genera una apatía en el electorado y en la sociedad civil, que a mí me gusta más bien llamar sociedad política, porque así debería ser, porque es justamente pérdida de la esperanza de ya pasó una vez, ya ha pasado 2 veces, ya ha pasado 3 veces. Entonces, ¿cuántas veces más va a pasar? Si uno analiza el discurso de las personas quizás que han podido todavía vivir esa vieja política del siglo pasado, me refiero anterior al retorno a la democracia, efectivamente es como siempre ha sido así, ¿ya? Y el problema es que es que sigue siendo, ese es el problema. O sea, no, hemos tenido como ámbitos en los que, como digo, ese barco que parecía que ya tomaba buen rumbo y no termina. Ahora, qué buena resiliencia que tenemos los ecuatorianos, ¿eh? Sí, yo creo que efectivamente Latinoamérica en eso somos fuertes. Pero especialmente los ecuatorianos. Justamente por los elementos culturales, ¿ya? Yo creo que la cultura y no por folclorizar la cultura, sino por justamente la idiosincrasia que tenemos de decir, ok, pero hay que seguir. Y yo creo que el problema es que sí hay que hacer un par en un momento y decir, pero hay que seguir, pero ¿a dónde vamos? ¿Ya? Y lo triste es que eso también se ha intentado y también hemos caído en fracasos y en errores en ese sentido, con lo cual la desazón hay una suerte de tristeza, pero con un factor especial. Yo decía, el otro día analizábamos y decíamos, mira, Perú atraviesa graves crisis gubernamentales, pero no de Estado, ¿ya? Y cuando enfrentan sus crisis, tienen elementos para enfrentarlas. Nosotros, cuando queremos enfrentar nuestras crisis, lo hacemos desde la incertidumbre. Es más o menos como, ¿cómo arreglamos un poquito esto para seguir? Y ahí sí hay que exigir a los políticos de decir, oye, la perspectiva o la visión que tú tienes de futuro es lo importante. O sea, la idea sería que cómo nos queremos ver nosotros como Estado en cierto tiempo y no cumplir o no tratar de cumplir con varios elementos que me sostengan 4 años y me garanticen una reelección. ¿Sería mejor que el voto fuera facultativo en lugar de obligatorio en nuestro país? Creo que en temas de participación democrática liberal siempre se tiende a eso. Sin embargo, hay una buena responsabilidad y en nuestro país creo yo que más bien responde a tradiciones políticas y nuestro país siempre ha partido por la obligatoriedad del voto, ¿ya? Si me preguntas, yo creo que son tradiciones políticas que tienen esa correspondencia. Ahora bien, en los espacios donde existe la elección del voto, es decir, que el voto sea facultativo, hay muy bajos índices de participación, muchísimo más esa apatía muchísimo más grande que la nuestra inclusive, ¿ya? A pesar de que es obligatorio. Entonces, en términos de libertades, yo creo que sí, tienes el derecho de hacerlo, no deberías verte obligado, pero es una tradición que en nuestro país yo creo que está bastante sedimentada. Qué interesante. Jorge Alberto Feijóo, sociólogo, gracias por haber estado con nosotros en esta transmisión y cobertura especial de FM Mundo y Notimundo. Vamos a hacer una pausa, son 18:53, se siguen contabilizando los resultados, va todavía lento, les estaremos informando y tendremos otra muy interesante entrevista enseguida.